Entonces, estaba diciendo de que, como ya sabemos qué significa el feudalismo, ahora nosotros vamos a comenzar a hablar de unas características de cómo funcionaba la sociedad feudal. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos de la siguiente manera. Listo. ¿Sí se ve claro, chicos, de ahí? Sí, profe. Sí, ya. Permítame que se abra nomás. Eso es. Ya. Listo. Entonces, aquí tenemos nosotros que nos dice la sociedad feudal. ¿De acuerdo? A ver. Omar, dame leyendo el primer cuadrito, por favor. La sociedad feudal. El esclavismo desapareció paulatinamente cuando ya no habían guerras, que era la forma más común de obtenerlos. Nadie eliminó a los esclavos, ni tampoco se creó una ley en contra, simplemente fue cambiando. El feudalismo es el sistema económico, político y social, característico de la Edad Media que predominó en Europa desde el siglo X hasta el siglo XIII. ¿Ya? Entonces, verán, aquí nos dice muy, pero muy claro de que, primeramente, el sistema económico anterior no es que se cambió, no es que alguien dijo, ya no va a haber esclavos, nada de eso. ¿De acuerdo? Las sociedades siempre van a estar constantemente cambiando. ¿De acuerdo? Eso, en otras palabras, se llama evolución. Aunque parezca que la sociedad ya no evoluciona, así digamos físicamente, o sea, ya no se ven los cambios físicos de la evolución, pero en cambio sí sigue existiendo la evolución de una forma en cómo manejamos a la sociedad. ¿De acuerdo? Aquí nos estamos dando cuenta de que, primeramente, ¿por qué desaparecieron los soldados? Porque ya no habían guerras. ¿De acuerdo? Por eso les decía, muchas veces algunas personas tienen la idea de que apenas mencionamos esclavos y pensamos que estamos refiriendo directamente a los negros de allá de África. Y eso no es así, ¿de acuerdo? Los esclavos principalmente eran los prisioneros de guerra. A ellos se les capturaba en las guerras y se les volvía sirvientes. Se les ponía a hacer los trabajos más duros que la mayoría de la población no quería hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esos trabajos más duros eran encargados de hacer los esclavos, ¿de acuerdo? Pero en cambio, ahora las necesidades de la gente ya no eran las mismas. O sea, en pocas palabras, la gente ya no necesitaba esclavos, sino que más bien lo que necesitaba era trabajadores, gente que le ayude a trabajar en el campo, ¿de acuerdo? En la agricultura, que como habíamos dicho en la clase anterior, la agricultura era la forma más común de economía. La gente vivía principalmente de la agricultura, ¿de acuerdo? Que ya en esta época estamos hablando de una cultura, de una agricultura bastante grande, bastante, ¿cómo les diré? Con bastantes formas de hacer, inclusive ganadería, había comercio, para esta época ya había monedas, o sea, ya había un montón de cosas que no teníamos en la época anterior, que era el esclavismo. ¿De acuerdo? Acá es. Listo. Por favor, Christopher, duro, dame leyendo el siguiente cuadrito. Desaparición del sistema centralista. La autoridad de una sola persona había desaparecido, ya que se crearon varios reinos, cada quien con su monarca, quienes al ver la inmensidad del territorio entregaban territorios a los nobles, quienes ayudaban a protegerlos, los cuales eran llamados feudos. Ya, entonces aquí está lo que les decía yo, ¿de acuerdo? Primeramente, ¿a qué se refiere el poder central? A que anteriormente, en la etapa anterior, en el esclavismo, ¿sí? Solamente existía una sola figura, que era el emperador, que era dueño de todo lo que se veía, ¿de acuerdo? O sea, era dueño del mundo prácticamente.
se tomarán en cuenta de que no se conocían muchas civilizaciones. Se sabía de la existencia de seres humanos en otros lugares, eso sí, pero así como que conocer de que había, como ahora tenemos un conocimiento vasto de todas las poblaciones, donde nomás hay, donde no hay. Bueno, entonces, como se supone de que antes el mundo era como que más pequeñito, era más reducido, por eso era de que el emperador era un dios sobre la tierra, ¿de acuerdo? Entonces el emperador era dueño de todo lo que se veía, ¿ya? A eso se refiere de que era centrado, estaba centrado en una sola persona, en el emperador. Pero en cambio acá ya vemos de que en realidad ya no existe solamente una sola figura, sino que más bien aquí ya se convierte en una forma de gobierno que ya es más plural. ¿A qué me refiero con plural? Que no gobierna una sola persona, sino varias, ¿de acuerdo? Obviamente los reyes, ¿qué era lo que hacían los reyes? Ellos decían, a ver, como este territorio es demasiado grande, yo le voy a dar a mi hermano, a mi cuñado, a mis hijos, voy a darles pedazos de territorio. Solo nombre y un apellido. Ve, mijo, una pregunta. Hablando, por favor, silencien el micrófono que no me... Primero, ¿cuál es tu correo electrónico? Entonces, estaba diciendo de que ahí es donde que comienza a cambiar las cosas, ¿de acuerdo? O sea, ya no es el mismo sistema económico anterior, ¿de acuerdo? Todo eso ustedes tienen que irse fijando, porque cuando venga el momento de una evaluación, van a estar preguntas relacionadas a eso, ¿de acuerdo? Solicito se analice la adjudicación del préstamo con ingresos adicionales permanentes y formales. Jocelyn, estás con el teléfono, con el... Eso. Listo. Jocelyn. Entonces ahí como dice, sí, no, entonces... Dame leyendo ese cuadrito. Ya, listo. A ver, surgimiento de lazos personales y dependencia. Desapareció el concepto de personas dependientes de un Estado general dirigido, pero nació de la dependencia de una persona hacia otra. Esto quiere decir que todos los que eran fieles y cercanos al rey tenían grandes feudos y pasaban a ser vasallos. Vasallos, dice ahí. Ya. Ay. Bueno, a ver, verán. Entonces, aquí lo que primero nos dice es que ya, que definitivamente ya se terminó el concepto de dependencia al Estado central. O sea, de que lo mismo que decíamos de acá arriba, ¿no es cierto? El emperador era el que era dueño de todo, desapareció eso y ahora en cambio todos dependían del rey, ¿de acuerdo? Acá se dejó de ser una, ¿cómo decir?, un Estado central y acá se pasó a ser monarquías, ¿no es cierto? Como nos dice aquí, dice monarca. ¿Qué significa la palabra monarquía? Significa el poder de una sola persona, ¿de acuerdo? Y aquí es donde les decía de que el rey, al ser el dueño de todo, ¿qué era lo que hacía el rey? Primeramente repartía a sus familiares, ¿no es cierto? A los que estaban al lado de él, como les dije antes, a mi hijo, a mi sobrino, a mi hermano, les va tocando pedacitos de tierra que se les denominaba feudos, ¿no es cierto? De ahí el nombre de sociedad o sistema feudal, ¿de acuerdo? Siguiente es que, asimismo, personas que le servían al rey fielmente, ellos en cambio eran llamados vasallos, ¿de acuerdo? O sea, ellos pasaban a ser una parte de la familia del rey, aún sin tener sangre real, pero eran de la familia del rey. ¿Por qué? Porque eran constantemente sirvientes de él. O sea, en pocas palabras, le tenían bastante fidelidad al rey. Eran capaces de matar si alguien le insultaba al rey, ¿de acuerdo? Entonces, esas cosas fueron naciendo con la sociedad feudal, ¿de acuerdo? ¿Está claro hasta aquí, chicos? ¿Hay alguna pregunta? No. No. Continúo. Listo. Eso, muy bien. Aquí viene algo muy, muy, muy interesante. Bueno, a mí me gusta esta partecita. ¿Listo? Veamos quién está por aquí. Déjeme ver, déjeme ver. Ya. Anabela Andino. Dame leyendo el siguiente cuadrito, por favor.
Anabela. Predominio de la rural frente al urbano. La caída de los grandes imperios, en parte debida a grandes periodos de desabastecimientos, lo que llevó a los pobladores de las grandes ciudades migrar al campo, donde era fácil hallar alimento, y las despoblaciones de las ciudades más grandes también se vio afectada al comercio. Ya, muy bien. Verán, entonces, primeramente ustedes deben saber de que lo principal, obviamente, en el campo es donde se desarrolla más la agricultura, ¿no es cierto? Ya. Entonces la gente viendo, y verán, y esto es una realidad que existe hasta la actualidad, la gente del campo no necesita gran cantidad de cosas, ¿de acuerdo? Vive de lo que buenamente la tierra le brinda, ¿ya? O sea, en pocas palabras, podemos decir de que ellos viven todavía de una manera un poco sencilla, ¿ya? Eso comenzó a suceder durante esta época, que es el feudalismo, ¿de acuerdo? La gente, viendo de que en las grandes ciudades ya no había el suficiente alimento, como nos dice aquí la palabra, desabastecimiento. ¿Qué quiere decir la palabra desabastecimiento? De que no había, de que escaseaba el alimento, ¿de acuerdo? Entonces la gente dijo, no, pues a ver, como no hay el suficiente alimento, yo me voy hacia el campo, y ahí en el campo tengo ya, aunque sea que comer lo que me da los árboles, ¿no es cierto? Más sea papas, maíz, bueno, alguna cosa hay dentro del campo, ¿de acuerdo? Y eso también, obviamente, al dejar deshabitar a las ciudades grandes, también se vio afectado el comercio. ¿Por qué? Porque obviamente el comercio se centraba en las ciudades que eran más grandes. Ahí se comerciaba, ahí era donde existían las monedas. En el resto de lugares no había monedas, y obviamente como estaban bien lejos de las poblaciones más cercanas, no podían intercambiar. Eso era el comercio antiguamente, ¿no es cierto? Que se intercambiaba productos entre poblaciones cercanas. Al irse al campo, en el campo es lejos hasta ahora. Si alguno de ustedes conoce el campo, debe ver que las casas son lejos, lejos, así, separadas una de otra, ¿ya? Entonces, por eso es que ahí se vio afectado tanto el comercio como también la población comenzó a irse más hacia el campo que a las ciudades. Y en el campo se ve la organización propia del feudalismo, ¿no es cierto? Donde que los siervos se dedican a cultivar la tierra, y vienen los señores nobles o los, ¿cómo se llaman? Feudales. Los señores feudales vienen a recoger solamente el producto que ya estuvo hecho por manos de los campesinos. Y ahí se iba repartiendo todo hacia la población. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? Continúo. Mi amigo David Logroño, que les veo ahí juntito siempre. Por favor, dame leyendo el siguiente cuadrito. Consolación de la Iglesia. Con un gran poder religioso, económico y político, la Iglesia adquirió autoridad moral y muchas veces total. La única autoridad que no tenía frontera era la del Papa en Roma, que tenía gran influencia, que creó una institución encargada de juzgar a los pecadores llamada Santa Inquisición. Muy bien, verán. Entonces, primeramente vamos por partes. Verán, en esta etapa la Iglesia Católica era la que tenía el poder casi absoluto, ¿de acuerdo? Manejaba completamente a la sociedad de una manera en que en realidad muchas veces habían cosas que estaban fuera de sentido, por así decir, ¿de acuerdo? Verán, yo recuerdo que hace unas 2 clases me parece que les decía que era tanto la influencia de la iglesia que bañarse era un pecado. ¿Sí se dan cuenta? Bañarse era un pecado para la iglesia, ¿de acuerdo? Ya les expliqué por qué. Era por 2 cosas, ¿no es cierto? Una, porque
tenían que desnudarse y estaba mal visto para la iglesia el desnudarse, para bañarse. Y otra cosa que tenían que obviamente fregarse el cuerpo, toparse y tocar el cuerpo también un pecado. Entonces era bien difícil la situación en aquella época. La falta de aseo hacía de que la gente se enferme con bastante facilidad. ¿De acuerdo? Otra cosa era también de que, por ejemplo, había gente, verán, había tan exagerada la situación de que había un sacerdote de apellido Valverde. Este sacerdote dijo, yo soy un ejemplo para todos los cristianos. En los 40 años de vida que tengo, jamás me he bañado, dijo él. ¿De acuerdo? Entonces imagínense qué grado de pensamiento tendría la gente para suponer de que bañarse era un pecado. ¿De acuerdo? Primera cosa. Y otra cosa, durante esta época se creó una institución judicial, o sea, que creaba leyes, que se llamaba la Santa Inquisición. ¿En qué consistía la Santa Inquisición? La Santa Inquisición, se basaba en que había gente que desobedecía a la iglesia, ¿no es cierto? Ellos eran encargados de capturar a la gente que desobedecía a la iglesia y llevarles hacia un juicio. ¿De acuerdo? Pero en cambio, este juicio en realidad no tenía, no tenía manera de ganar la gente que era acusada. ¿De acuerdo? El que era acusado de algún pecado tenía que morir porque tenía que morir. No había salvación. ¿Ya? ¿Por qué se daba esto? Era porque simplemente, ¿ya? Cuando hacían un juzgado era solamente para dictar la sentencia, no para que se pueda defender. Y alguno decía, bueno, ya yo quiero defenderme. Pero en cambio, si le daban a un juez, ese juez también era cura. Entonces, como era padre, como era cura, sacerdote, el que le estaba defendiendo, de todas maneras iba a perder, porque no tenía de dónde salvarse. Lo único que tenía era la salvación de morir de una manera más, digamos, más rápida y sin dolor, y la otra era de que moría de una manera más cruel. ¿De acuerdo? La única forma era de que moría o bien en la guillotina, o sea, cortándole la cabeza o ahorcándole, que eso sería más fácil. Pero en cambio la opción más grande, más grave, era la quema de la persona, o sea, le mataban quemándole, ¿de acuerdo? Por eso es que de esta Santa Inquisición se cuentan varias y varias historias acerca de la persecución a las brujas, a los que hacían hechicería y todo lo demás. Como ustedes sabrán, para la iglesia está mal visto la práctica de brujería, ¿de acuerdo? Y obviamente que eso, bueno, en realidad es algo malo para toda la sociedad. Al que cree en eso, ¿no? Personalmente yo no creo en eso, pero sí hay gente que todavía en el siglo XXI en el que estamos sigue creyendo en que existen brujos, brujas, bueno, tanta cosa, ¿de acuerdo? Cosa que deberíamos cambiar. Pero entonces, en aquella época, simplemente lo que hacía la Santa Inquisición era castigar a las personas que tenían algo o que desobedecían a la iglesia. ¿Está claro? Listo. Vamos a ver quién más se me aparece por aquí. Jennifer, dame leyendo el siguiente cuadrito. Jennifer. ¿Cuál, profe? El que está ahí, ¿qué dice aquí? ¿Cuál? El que está aquí, ¿qué pues? No estarás atenta a lo que estamos haciendo. Yo, Alza la profe. voz, casi no te escucho nada. España trasplantó el sistema feudal en América. Hay quienes sostienen que España trasladó el feudalismo a América por su forma de organizar los territorios y la explotación de mano de obra indígena. Por lo tanto, existen dos enfoques. Sabes que casi no te escuché nada, mi querida estudiante. Bueno, vamos a pedir a alguien que nos repita porque no escuché nada, disculpe. Daniela, dame leyendo el cuadrito, por favor.
España trasplantó el sistema feudal en América. Hay quienes sostienen que España trasladó el feudalismo a América por su forma de organizar los territorios y la explotación de mano de obra indígena. Por lo tanto, existen dos enfoques. Ya, muy bien. Ahora sí. Disculparán que a veces así procurarán de que si tienen micrófono o algo que esté funcionando bien. A Jennifer casi no le escuché nada. Y si es que alguien me escuchó, pues que me diga, yo no prácticamente no le escuché. Bueno, a ver, aquí primeramente las dos chicas que pidieron, ¿quién está con la música? Silencia el micrófono, gracias. Ya. Estaba diciendo de que España, las dos chicas que leyeron, ninguna de las dos leyó correctamente la primera parte. Aquí está como forma de pregunta. Dice, España trasplantó el sistema social feudal a América. ¿De acuerdo? Está en forma de pregunta. Verán. Entonces, como ya sabemos, el sistema feudal está funcionando a base de la explotación de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, repito nuevamente, el feudalismo quiere decir que es el poder sobre la tierra, ¿ya? Entonces, así es como funciona el sistema feudal, ¿ya? Pero hay otros que en cambio dicen de que no, de que más bien América ya era o tenía un sistema precapitalista. ¿Por qué? Porque ya no solamente se daba la explotación a la tierra, sino que también se daba, ¿cómo es? Una apertura al comercio, ¿de acuerdo? Por esa situación es de que están todavía, esta pregunta, como tal vez podríamos decir, de que esta pregunta aún no se responde, o más bien tiene dos respuestas, no solamente una, ¿de acuerdo? Y acá abajo, es donde vamos a ver de qué habla o de qué tratan los dos enfoques, ¿de acuerdo? Listo. A ver, Paola, por favor, solamente el primer enfoque. Paola. ¿Qué pasó? ¿Ya? Paola. Ya. Ya, dame leyendo. Solamente el enfoque 1. Enfoque 1. España trasplantó el sistema feudal. Los conquistadores llegaron con el sistema feudal del reino de Castilla, ya que ofrendaron lealtad al rey y su forma de explotar a los indígenas. Muy bien. Entonces, primeramente, como nosotros ya explicamos, la fidelidad al rey era algo propio del sistema feudal, como vimos acá, me parece que está, ¿no es cierto? Propio del sistema feudal era la lealtad al rey. Entonces, basado en eso, algunos dicen de que el sistema feudal fue traído por los españoles y hecho aquí en América, ¿de acuerdo? Porque éramos colonia, porque de aquí se explotaba todo lo que era la mano de obra, había formas de explotación, ¿de acuerdo? Había formas de explotación que eran las mitas, las minas, los obrajes y todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y finalmente aquí tenemos, en cambio, el enfoque número 2. María, por favor, dame leyendo el enfoque 2. ¿Encontraste? No. María. Enfoque 2. España trasplantó el sistema capitalista. Otros autores sostienen que España mantuvo un sistema precapitalista debido a la creación de nuevos comercios e industrias. Ya, el sistema capitalista, como ustedes deben saber, bueno, eso tal vez debemos explicar un poquito más. Más adelante ya sabremos concretamente qué es el capitalismo. Pero para que ustedes tengan ya una idea principal,
el capitalismo es el sistema económico en el que vivimos actualmente, donde hay dos clases sociales. El capitalista o señor burgués, que es el dueño de todo donde uno se trabaja. O sea, es dueño de la empresa, es dueño de ¿cómo es? De una fábrica, bueno, de todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y existen los proletarios o el proletariado, que son los obreros, o sea, que ofrecen su mano de obra a cambio de un sueldo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a eso se le conoce como sistema feudal. Como sistema capitalista. ¿De acuerdo? Pero el inicio del capitalismo fue dos cosas. La creación de comercio, ¿de acuerdo? Comercio prácticamente intramarino. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, muchas cosas se llevaban de aquí, de América, hacia Europa en barco, a través del océano, ¿no es cierto? Y de ahí que se crearon también nuevas formas de trabajo, nuevas industrias. Habían, por ejemplo, no solamente ya no había la mano de obra artesanal, sino que acá en América se crearon varias empresas, industrias, como nos dice aquí, que eran dedicadas, por ejemplo, a crear ropa, ¿ya? Eran industrias creadas a hacer ropa. Había la industria de la caña de azúcar, donde no solamente se molía la caña, sino que se procesaba, se hacía azúcar aquí en América, ¿no es cierto? Entonces, esas eran industrias, esas eran formas de trabajo que son propias del sistema capitalista. O sea, de que no solamente hubo el sistema feudal, sino que también hubo capitalismo aquí en América. ¿Traído por quién? Por los españoles que nos conquistaron. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Listo. Como siempre les digo, ya les envío estas diapositivas, ¿no? Ya. Ahora sí. Verán, chicos, entonces, primero déjenme aclararles dos cositas, ¿ya? Yo les había dicho que en la clase anterior que habían dos chicos que tienen que hacer un trabajito aparte, independiente, porque no hicieron con sus demás compañeros. El uno era Kevin Moncayo, y la otra era Anabel Tituaña, que no sé qué les pasó, Profe, y se salieron Alexis Bisnay. del grupo y no sé qué pasó. ¿De acuerdo? Pero bueno. Profe, Alexis Bisnay. ¿Mande? Alexis Bisnay. No, Porque él también no solamente que no haya trabajado. Pero bueno, eso ya hablamos después, ¿ya? Estaba diciendo de que, por favor, siempre, para cuando hagamos ese tipo de trabajos, tienen que asegurarse bien sus equipos, ¿de acuerdo? Ya. Y listo, eso sería todo.